La paz del Señor les acompañe, mis hermanos. Qué maravilloso es poder tener la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es una fuente de inspiración y de sabiduría para la vida de nosotros. En ella aprendemos cada día. En ella podemos conocer la voluntad de Dios hacia nuestra vida. En ella nosotros nos podemos alimentar, nos podemos consolar, podemos conocer cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Aprendemos de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Hermano y amigo, leamos la Biblia. Es fuente para nuestra vida. La necesitamos cada día. Porque vemos cosas que están pasando a nuestro alrededor y a través de la palabra de Dios podemos entender todas aquellas cosas. Hermano, hay cosas terribles en este mundo. Estamos viviendo una pandemia, pero es necesario seguir confiando en nuestro Dios. Sí, sigamos adelante. Te animo. Gocémonos cada día en el Señor. Y más cuando vemos que las cosas se están poniendo un poco difíciles, acércate al Señor. Tienes un medio en el cual tú puedes hacerlo, la oración. Con la oración nosotros podemos gozarnos con el Señor, llorar, reír. Sé sincero con Él. Es una conversación, es un momento en el cual tú puedes disfrutar grandemente con nuestro Dios. Presenta todas tus actividades, todas tus dolencias, toda tu alegría, toda tu derrota. Preséntala toda delante del Señor. Alábale de esta forma. Vamos en este día a seguir alabando a nuestro Dios. Primero vamos a orar, pidiendo su dirección para que Él nos ayude a través de su palabra, poder ver, entender, gozarnos en aquello. Oremos. Padre bueno y maravilloso, gracias Padre, oh Dios, por un nuevo día. Gracias Padre, porque tú nos has sostenido. Gracias Padre, porque en ti hay vida. Gracias Padre por tu bondad. Gracias Padre, porque tú eres poderoso, tú eres grande, majestuoso. No hay nadie como tú. Tú eres el único, mi Dios. Ese Dios, Padre amado, que estuvo caminando con aquellos antiguos y los fortaleciste. Ellos no vieron todas las cosas que tú le habías dicho, pero ellos siguieron caminando por fe. Padre, que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. Enséñanos, Padre amado, Señor, a caminar con fe, confiando plenamente en ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra guía, mi Dios. Tú eres quien nos sustenta, mi Dios. En ti, Señor, Padre amado, hay esperanza, hay gozo, hay contentamiento, hay descanso, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque cada día sabemos que tú estás, Señor, con nosotros. Señor, sea la situación que nosotros estemos viviendo, mi Dios, tú estás ahí. Eres lo más seguro que hay en la vida, mi Dios, en este mundo. Te pido, Padre amado, también por hermanos, amigos, personas que están pasando por necesidades, aflicciones, enfermedades, mi Dios, que tú los consueles, le dé paz, mi Dios, los guarde, Señor, los cuide, Señor, los sustente, Señor, y los ayude a continuar, Señor. Despierta, Señor, en esos corazones el deseo, Señor, el ánimo, mi Dios, de buscar de ti, mi Dios, reconocerte a ti únicamente como el dueño de todo y Señor, pero sometiéndonos a ti, mi Dios. Gracias, Padre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Danos sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Gozarnos en ella, Señor, y aplicar aquellas cosas a nuestra vida, Señor, aprendiendo, mi Dios. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, sigamos gozándonos en el Señor, porque es importante que sigamos confiando en Él. Las cifras, si usted se da cuenta en cuanto al virus a nivel mundial, hay países que están pasando dificultades.
Y entre eso podemos mencionar Brasil. Hermano y amigo, te exhorto, oremos por ese país, oremos por aquellas personas. Porque las cosas que ellos están viviendo, nosotros podemos vivirlas también. Así que también tengamos cuidado, respetemos las normas, seamos obedientes y cuidémonos unos a otros. Cuando tú cuidas a otro, tú le demuestras que tú lo amas. Pero si tú haces las cosas sin tomar ningún tipo de cuidado, está dando a entender que no te importa. Así que seamos cuidadosos y respetuosos unos a otros. En este día vamos a tener nuestra cita bíblica en uno de los milagros maravillosos que nuestro Dios hizo, de tantos que hizo. Porque en la Biblia no se da abasto, realmente no plasma todo lo que hizo nuestro Dios poderoso. Cosas maravillosas que Él hizo. Porque tantas cosas que hizo no pudieran poder estar escritas aquí, no cabieran todas las cosas que Él ha hecho. Pero con las que nos ha dado, nosotros debemos gozarnos con aquello, para que nosotros realmente podamos disfrutar, como dice el libro de Juan capítulo 20 versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vidas en su nombre. Y realmente es para aquello, porque es maravilloso ver cómo Dios escribió. Y miren lo que dice Juan 21, versículo 25. Juan 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Porque Jesús hizo maravillas y maravillas y maravillas. Milagros y milagros y milagros. Tantas cosas que enseñó. Pero las que están en la palabra de Dios es para que complemente nuestra vida y nos ayude a seguir adelante. Y somos bendecidos por el Señor. Somos bendecidos grandemente. Cada cosa que llega a tu vida son bendiciones. Simplemente que muchas veces las vemos mal, pero son bendiciones. Porque cuando llegan aflicciones, esto te permite acercarte al Señor. Busca de su presencia. Y es lo que Él quiere, que nosotros busquemos de su presencia. Esa es una bendición, poder estar cerca de Él. Y la cita bíblica que tenemos está en Marcos capítulo 6, los versículos del 30 al 44. Dice de esta manera: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y Él le dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque era mucho lo que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 panes entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran
5,000 hombres. Maravillosa la palabra del Señor, maravillosa. Realmente, cuando usted lee estas cosas, usted dice realmente, mi Dios es poderoso. Solo Él puede hacer estas cosas, solo Él. El título para este día es La bendición que llega a ti, permite que llegue a otros. Sí, Dios te ha bendecido, bendice a otro con aquello. Te ha bendecido grandemente. Así que permite que otros también logren esa bendición, alcance a tener esa bendición. Y vemos que a través de la Biblia, en esta cita que leímos, vemos que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos. Después de un día de trabajo, ellos habían compartido y enseñado, estaban cada uno narrando su día, cómo le fue. Como lo vemos en el versículo 30 al 33, dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si nosotros vamos más atrás a este mismo capítulo, nosotros vemos de que Jesús los había mandado a ellos a caminar, prácticamente a visitar, a evangelizar, de dos en dos, a hablar acerca del maravilloso plan de Dios, a hablar acerca del amor de Cristo, a llevarle buenas nuevas. Así que ellos estaban en todo esto y posiblemente estaban sentados. Aparte de esto, había ocurrido algo que no les impidió a ellos seguir adelante con la tarea. Habían matado a Juan el Bautista. Había sido asesinado Juan el Bautista. Pero en todo esto ellos siguieron adelante y posiblemente estaban comentando tantas cosas. Estaban hablando quién los recibió, quién no los recibió, cómo les fue. Había como un resumen, estaban haciendo una conclusión de todo lo que había pasado. Estaban ellos compartiendo. Y vemos de que Jesús estaba observando todo lo que estaba pasando. Porque Jesús está pendiente de todo. Es maravilloso ver de que usted después de un día de trabajo, usted puede acercarse a Él y conversar con Él. Plantear todas las situaciones. Tuve un día difícil, Señor, mira qué pasó aquí. Estuve hablando con una persona y necesita conocerte a ti. Necesita de que tú trabajes en su vida. O sea, tenemos tantas cosas que hablar con nuestro Dios. Y aquí los discípulos estaban compartiendo con Él. Estaban un poco agotados después de un día de trabajo. Por eso Jesús le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque era mucho lo que iban y venían a manera que ni aún tenían tiempo para comer. La gente quería escuchar, la gente estaba ansiosa. Había comezón de escuchar, había una inquietud por poder hablar, escuchar. Y dice que ellos se fueron a sola en una barca para un lugar desierto. Pero ¿qué sucedió? En el versículo 33, pero muchos lo vieron y le reconocieron y muchos fueron allá a pie donde la ciudad y llegaron antes que ellos se juntaron a Él. La gente lo siguió. La gente buscó, hermano. En nuestro mundo hay necesidades. Y Cristo siempre estaba presto a atender, a pesar de su cansancio, a pesar del agotamiento. Le enseñó a sus discípulos que siempre hay que estar pendiente a la necesidad. Porque Jesús siempre observa y hace. Jesús está observando todo. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, observar y hacer y proceder. No solamente comentar, como muchas veces decimos. Mira cómo está la humanidad, cómo está pasando esto. Están perdidos, están haciéndolo aquello. Si tú tienes la solución, tú tienes cómo ayudar a esa persona, es a través del amor de Cristo. ¿Qué te toca? Acercarte. Si no te quieren escuchar, preséntate delante de Cristo y háblale. Preséntale la situación. Señor, dame palabra. Ayúdame a acercarme a aquella persona. Enséñame cómo hacerlo. Y si no soy yo, manda a alguien para que pueda atender a esa persona. Pero necesitan de ti. Jesús está observando y viendo la necesidad. Dice el versículo 34 que después que ellos se habían alejado de ahí, se habían ido a otro lugar a descansar. Jesús salió y observó y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Había muchas personas y tuvo compasión de ellos.
Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús procede a atender la gran necesidad. Dice, tuvo compasión, fue movido. No solo se dolió por las personas, sino que se accionó. Eso es compasión, fue a resolver. Esto es compasión. Esto es lo que hizo él. No solamente vio la necesidad, sino que él accionó, él hizo. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. No nos movamos solamente por la lástima, por el dolor de las personas, sino acerquémonos. Eso es la compasión. ¿Hay necesidad? Sí la hay. ¿Qué vas a hacer? Tengo que acercarme, hablar, cubrir la necesidad. Hermano, es importante, realmente es importante compartir lo que te ha llenado de gozo en tu vida. Tú estás gozoso porque tienes a Cristo en tu vida. Otros lo necesitan. Necesitan de aquello también. Vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Estas son palabras de Jesús. Palabras en las cuales él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, para enseñar, para consolar, para ayudar, para librar. Es lo que tú y yo hemos aprendido. Fuimos librados, fuimos consolados, fuimos enseñados, fuimos libertados. Te toca a ti entonces que otro reciba esa bendición también. Pueda ser librado, pueda ser consolado, porque el mismo Espíritu que estuvo con Cristo es el mismo Espíritu que está en tu vida, el Espíritu de Dios. Es el que te anima, es el que te envía, es el que te desespera, te inquieta para llevar aquello. Así que hermano, ese gozo que estás viviendo tú, permite que otro también lo tenga en su vida, compartiendo, porque nosotros fuimos bendecidos, pero permite que la bendición llegue a otro también. Bendice a otro con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios ha permitido que tú tengas. Teniendo un buen ejemplo también delante de los hombres. Porque muchas veces pensamos que yo puedo hacer lo que me da la gana ya que yo soy salvo. No, hermano, nosotros vivimos para adorar, servir a Cristo cada día. Teniendo un buen ejemplo delante de los demás, hacia los demás. Y mostrando lo que te ha llevado a tener una mejor vida. Mostrándole a ellos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. El capítulo 1 y los versículos 15 y 16. Primera de Timoteo 1, 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrán de creer en Él para vida eterna. Tú eres la herramienta, tú eres el vínculo que Jesucristo está utilizando. Su clemencia, su misericordia llegó a ti. ¿Para qué? Para que tú seas un testimonio vivo, para que tú prediques, enseñe, hable de ese amor, y tenemos que hacerlo. Es urgencia hacerlo, hermano. No seamos mezquinos. Permitamos que otros también puedan disfrutar de esa bendición. Conocer a Cristo. A sus discípulos Jesús le enseñó aquello. Jesús fue movido a misericordia, hermanos. Dice el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Fue movido a misericordia. Se inquietó. Él no podía estar tranquilo. Nosotros no podemos estar tranquilos ante las inquietudes, ante la gran necesidad de la persona, porque las personas se están perdiendo.
están extraviadas, están caminando mal. Y dirás tú, pero ya yo le he hablado, ya le he dicho. Pero ¿cuántas veces a ti también se te habló? ¿Cuántas veces el mensaje llegó a tu vida y tú no lo recibías? Entonces, no dejemos de hacerlo. Oremos. Presentemos aquello delante del Señor. Porque dice, y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Sigue diciendo, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo es una oveja? Una oveja es una cosa, un animalito tan frágil, tan débil, tan inocente, que no sabe que más adelante hay peligro. Necesita de una guía, porque si no va directamente al abismo. Se lo come el lobo. Se lo comen los animales más grandes, las fieras. Se lo comen. Le hacen daño. Porque la oveja es torpe. Ella no puede seguir por sí misma. Y es lo que nosotros vemos. Y es lo que Cristo vio. Dice, estaban como ovejas perdidas. Estaban, dice, como ovejas que no tenían pastor. No había guía. Estaban descarriadas totalmente. Hermano, una oveja sin pastor está perdida y en riesgo de ser devorada y engañada. Sí, devorada, engañada, manipulada por el engañador del mundo. Engañador, el mundo necesita del pastor. Sí lo necesita. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 53. 53, versículo 6. 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Así anda el mundo, descarriado como la oveja. La oveja está perdida. Sin el pastor está muerta, está lista. Es presa fácil para todo. Llega alguien, le cuenta algo, se lo cree. Se lo lleva por aquí, lo lastima. Así está la oveja. Dice, todos nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino porque piensa que el camino que lleva es el correcto. Cuando la Biblia nos enseña que hay camino que al mundo le parece bueno, que al mundo le parece correcto, que al mundo le parece recto, pero su final es camino de muerte. ¿Hacia dónde va? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo quien murió en la cruz por ti y por mí, nos da esta oportunidad, nos dio la oportunidad de conocerlo a él y te da la oportunidad de que tú se lo presentes a otro. Esa es la oportunidad que tú tienes porque el mundo está descarriado y necesita de la presencia de Cristo. Hermano, la bendición que llegó a ti, permite que llegue a otro. Bendice a otro con aquello. Tú puedes compartir. Los discípulos de Jesús aprendieron a compartir. Tú y yo hemos aprendido a través del Señor a compartir, porque nuestro Señor es todopoderoso. Es todopoderoso. Y siempre se ha preocupado por las necesidades de todos. El mundo es el que ha querido buscar distancia. Y tú y yo muchas veces nos hemos alejado, nos hemos apartado, pensando de que tenemos la respuesta a todo. Aprendamos a compartir. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A todos los necesitados, entonces a toda la humanidad, porque todos estamos necesitados, todos necesitan de algo, de alguna forma algo necesitan. Jesús hace maravilla. Con lo poco lo hizo para que sus discípulos vieran. Enseñó a sus discípulos que él hace maravilla.
Él puede hacer de las cosas pequeñas grandes maravillas. Mira lo que hizo en este momento. En el versículo 38 de Marcos 6, dice de esta manera, y le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo, y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Ese es todo lo que hay, maestro, ese es todo lo que tenemos. 5 panes y 2 peces. Para alimentar a cuántas personas. Había demasiado personas en ese momento y Jesús quería que se le diera de comer a todos. Para ello, para sus discípulos esto era imposible, esto no se podía. Para la mente humana esto es imposible. Con 5 panes y 2 peces voy a alimentar a 5,000 hombres. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Y qué pasó con sus mujeres? O sea que si sacamos números, posiblemente habían más de 5,000. ¿Cómo se iba a hacer esto? Pero vemos de que nuestro Jesús, Dios Todopoderoso, es maravilloso. Él tiene poder para hacer las cosas. Sigue diciendo, versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. ¿Qué hizo Jesús? Algo que nos está enseñando. Primeramente, no es con tu fuerza, no es lo que tú puedas hacer, es lo que Cristo, que Dios puede hacer en tu vida para otro a través de tu vida. Dice que Él entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Pidió la bendición del Padre. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ante tales situaciones, ante tales problemas, ante tales barreras, presentar todo delante de Dios primeramente. Porque el poderoso es Él. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Cristo puede hacer a través de tu vida. Porque el poder le pertenece a Él. Miren lo que dice el libro de Zacarías. Vamos a ver qué nos dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice de esta manera. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Había una situación aquí también, y era que el pueblo de Judá estaba regresando para reconstruir. Ellos querían reconstruir, volver nuevamente a tener lo que habían perdido, el templo. Un templo tan hermoso que había hecho Salomón, pero tuvieron oposición. Si usted se va y lee la historia en el libro de Esdras y Nehemías, se va a dar cuenta de las dificultades que había. Fueron objeto de burla, de rechazo, discriminación. Por eso Dios le dijo a ellos estas palabras de Jehová a Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la presencia de Cristo en tu vida. Es la presencia de Dios en tu vida lo que te permitirá hacer y seguir adelante. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo, mostrándonos a nosotros que no somos nosotros los que vamos a hacer las cosas, sino con el poder y la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso, a través de Él solamente. Es con la total dirección de Cristo. Solo Él puede multiplicar la entrada para llevar, ya que el propósito es la alabanza, la gloria, la honra a Cristo. A Él, solamente con Él. Y sigue diciendo el versículo 41. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. 2 peces. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo se multiplicó aquello? ¿Cómo fue bendecida grandemente todas estas personas? 2 peces, 5 panes y 2 peces. Y sigue diciendo, y comieron todo y se saciaron. Esto es maravilloso. Ver cómo nuestro Dios poderoso trabaja
saciaron todos. Y todos comieron, dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Aparte que comieron, sobró todavía, mostrando que donde llega Cristo, todo se multiplica. Hay abundancia. Hay abundancia para compartir y repartir. O sea que cuando tú das, lo que recibes más de parte del Señor. Y lo que comieron eran 5,000 hombres. ¿Y qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con las mujeres? Entonces quiere decir que había más de 5,000. Había mucha gente, pero solamente con el hecho de pensar que eran 5,000, hermanos. Pero todo esto se hace para honrar el nombre de Cristo. Fue Cristo el que hizo posible la alimentación a esta multitud. Cristo tiene que estar en ti para que esto suceda en tu vida, para que tú compartas, para que tú des. Hermano, tengamos compasión hacia los demás. Seamos movidos, actuemos, accionémonos como Jesús lo hizo. Como tanto por la compasión, seamos compasivos por los demás, por la necesidad de los demás, tanto física como espiritual. Sabemos que el mundo está mal. Lo vemos cada día. Cuando usted escucha la noticia, usted ve cosas que realmente a veces nos llenan de tristeza. Porque el mundo está mal. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Orar. Seguir orando. Seguir confiando en nuestro Dios. El mundo está mal. Sí, lo vemos cada día. El poco interés hacia el prójimo. Las personas. ¿Cómo las personas no se interesan por la necesidad de los demás? Y nosotros muchas veces vemos también las necesidades, tanto físicas como espirituales, y no nos movemos a misericordia. No hay compasión. El poco interés por los gobiernos. Vemos nosotros las cosas que pasan. Los derroches, el gasto, cuando hay tantas necesidades. Hay necesidad en este mundo. Todos lo necesitan. No esperemos mejores días, amigo y hermano. Este es el reino del príncipe de las tinieblas. Pero en Cristo hay una esperanza eterna. En Cristo hay una esperanza eterna. Así que, hermano, te animo. Comparte ese mensaje. Comparte esa bendición que has recibido tú. No te quedes con aquello. Los discípulos salieron a caminar, a hablar, a enseñar. Porque Jesús lo mandó. Es lo que Cristo quiere que hagamos cada uno de nosotros. Nos movamos y empecemos a hablar, compartir de las grandes bendiciones que hemos recibido de Él. Tanto física como espiritual. Así que hagámoslo, hermanos. Es importante que no nos quedemos callados. Te exhorto, te animo. Los tiempos están difíciles. Entonces más tenemos que hacerlo, más tenemos que movernos a aquello y sigamos confiando en el Señor, porque Él nos va a ayudar a hacer todas estas cosas, porque no es por mi fuerza, sino con el Espíritu de Dios en mi vida que yo podré lograr todo esto. Vamos a orar. Padre amado, maravilloso Señor, gracias Padre, porque tú siempre, Señor, te mostraste, Señor, en ver la necesidad de los demás, mi Dios. Siempre te moviste a misericordia, Señor. Compasivo, Señor. Gracias, Padre. Porque eso es lo que tú nos has enseñado, Señor. Pero nosotros no lo hacemos, Señor. Perdónanos por aquello, Señor. Perdónanos, mi Dios. Que nosotros empecemos, Señor, a movernos, Señor, a misericordia, Señor. Ser compasivos, Señor. Amorosos, Señor. Ver la necesidad y actuar, Señor. Te pido, Dios Padre amado, por nuestro país, Señor, por nuestros gobernantes, Señor. Señor, seas tú quien los dirige y los ayude, Señor, a tomar decisiones correctas, Señor. Señor, a hacer las cosas, Señor, conforme, Señor, a lo que tú quieres, mi Dios. Porque solo tú, Señor, puedes rescatar y salvar vidas, Señor. Solo tú, Señor, transforma, Señor, y hace que las personas cambien, mi Dios. Te alabo, Padre amado, por aquello, Señor.
Gracias, Señor, porque tú eres bondadoso, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites acercarnos a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Tú nos enseñas, Señor, pero que nosotros pongamos en práctica lo que tú nos enseñas, mi Dios. Vivirlo, Señor. Mostrarlo al mundo, Señor. Gracias, mi Dios. Te alabamos, Padre amado, Señor, y seguimos confiando en ti, Señor. Te pido, Padre amado, que tu palabra, Señor, pueda hacer, oh Dios, efecto en la vida de las personas, Señor. No yo, Señor, porque yo no soy nadie, mi Dios. Yo soy una persona, Señor, un instrumento, Dios, que tú utilizas, mi Dios, para poder hablar, mi Dios. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor. No nos cansamos, Señor, de alabarte, mi Dios. Gracias, Padre. En tus manos pongo todo, Señor, y seas tú quien haga, Señor. Señor, porque esto se lo pido, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, mi Dios. Amén. Bendecidos mis hermanos, continuemos adelante. La paz del Señor les acompañe.